Hola amigos y amigas, hoy hace un día fantástico, os voy a hablar de un tema controvertido, que es cuál es la diferencia entre un psicópata y una persona clasificada como trastorno antisocial de la personalidad. Y esto lo explico porque mucha gente tiende a pensar que son sinónimos. Trastorno antisocial de la personalidad, trastorno disocial de la personalidad y psicópata pueden ser lo mismo o no, pero generalmente no es lo mismo, aunque tienen rasgos parecidos. Como sabéis, ya he explicado en otro vídeo que hay dos tipos de psicópata. El psicópata criminal, o sea, el que comete delitos que están tipificados por la ley y acaba o no en prisión, y que de hecho forma a lo mejor entre el 10 y el 15 y 20% de la población forense. Y después está el psicópata integrado, que es el subclínico, bien adaptado, socializado, que esta es la mayoría. Estos son un montón de gente, puede ser una de cada 25 personas tiene rasgos de psicopatía. Y normalmente no están en la cárcel porque se las arreglan para no cometer delitos ni tener conductas antisociales que sean muy llamativas. Entonces, el psicópata criminal y el psicópata bien integrado, su estructura de personalidad, su núcleo de personalidad es parecido. La única diferencia es que el psicópata criminal quizá tiene menos capacidad de autocontrol, es más impulsivo, ¿no? O menos habilidades sociales. Pero en general lo que los distingue es que el psicópata criminal tiene conductas que son muy antisociales, criminales, ¿no? Delincuencia, etc., ¿no? Es más violento físicamente, ¿no? Y el psicópata integrado, esa faceta de conducta antisocial no es tan importante, lo que le distingue es su núcleo afectivo, su incapacidad de amar, de empatía, su talento para manipular. O sea, él consigue las cosas de otra forma, más civilizada, entre comillas. El TAP, trastorno antisocial de la personalidad, por definición, es quizá más del 50% de la gente que está en la cárcel, por definición. O sea, tú buscas los rasgos que componen esta categoría diagnóstica en el DSM, en el Manual Diagnóstico y Estadístico Psiquiátrico oficial, y te das cuenta de que, por definición, casi todos los delincuentes reincidentes, violentos, etc., son TAP, trastorno antisocial de la personalidad. Abreviando, yo le llamo antisociales. A veces el psicópata criminal y el trastorno antisocial de la personalidad pueden ser la misma persona, pero rara vez el trastorno antisocial de la personalidad se puede aplicar al psicópata integrado. ¿Cuáles son las características del TAP, del antisocial? Pues lo primero es que es una persona pendenciera, agresiva, violenta, suelen ser delincuentes, muchos están ya metidos en el ambiente de la delincuencia, ¿no? Entonces, o sea, su educación, entre comillas, proviene del mundo criminal. Entonces son personas que son desagradables, son a sangre caliente, son reactivas. O sea, una mirada, por ejemplo, y ellos ya lo pueden percibir como una amenaza o como una ofensa. Entonces reaccionan con violencia y a veces reaccionan un poco en plan cortocircuito, o sea, saltan. En eso se distingue mucho del psicópata integrado. El psicópata integrado es frío, incluso el psicópata criminal puede ser frío. Podríamos decir que el antisocial es un tipo a sangre caliente, es un tipo de mecha corta, o sea, que siempre está pendiente de las amenazas que hay alrededor, un poco paranoide incluso. Es la típica persona que ya incluso el aspecto da miedo, es desagradable, ¿no? Ves que es una persona violenta. El antisocial también es un mentiroso, también le gusta, por ejemplo, engañar a la gente, cometer timos, fraudes, etc., pero no suele tener la finura del psicópata integrado. O sea, es más burdo, no tiene las habilidades sociales, se le ve venir. Cuando lo tienes cerca o tienes a un grupo de estos antisociales, estás incómodo porque ves que
que la violencia es posible. Y estas personas tampoco tienen la autoestima del psicópata. El psicópata no tiene problemas de autoestima como mucha gente piensa. A él le importa y a él y a ella le importan un pimiento las opiniones de los demás. Pero en cambio el TAP, trastorno antisocial de la personalidad, sí que tiene una autoestima más frágil y no conoce otra forma de restaurarla que a través de la intimidación y la violencia. O sea, ellos se alimentan del miedo que causan en la gente, ¿no? También son este típico grupo de personas que salen por la noche buscando pelea, buscando agredir a alguien, por ejemplo. El antisocial tiene muy poco autocontrol, es impulsivo, ¿no? Ya lo he dicho antes, es reactivo, ¿no? O sea, él a veces percibe ofensas y amenazas cuando no las hay. O sea, le miras mal, no, le miras mal es una amenaza, le miras por casualidad también es una amenaza. Y reaccionan a ello, puede ser con violencia verbal y si la cosa escala, violencia física. Por suerte, el antisocial es mucho más fácil de distinguir, detectar y ver venir que un psicópata integrado. O sea, lo ves venir porque es desagradable, es violento, es pendenciero, es agresivo, es arrogante, no tiene modales, es antipático. Incluso cuando quiere ser simpático, por ejemplo para engañarte, ves que es muy falso, no le sale bien. El antisocial es una persona que está endurecida y es una persona rabiosa. O sea, tiene mucha rabia y la va a descargar contra quien se le ponga delante y si puede ser muy a menudo con gente que él percibe que es débil. Por eso muchos de ellos son matones, ¿no? Y eso ya se manifiesta incluso desde la escuela. Repito, el antisocial normalmente viene de una cultura criminal. O sea, ya está metido en el mundo de la delincuencia y también, como he dicho antes, su autoestima es frágil y la restaura a través del miedo que causan los demás. La restaura con la violencia física si hace falta. El TAP, el trastorno antisocial de la personalidad, es un tipo de persona que lo ves venir. O sea, todo, la forma de mirar, caminar, hablar. Es totalmente lo opuesto del psicópata integrado, que es una persona que se muestra a primera vista como afable, amable, agradable, simpática, atractiva, con buenas maneras, con gestos y una forma de vestir impecable. En cambio, el antisocial podríamos decir que es la mayoría de los delincuentes violentos y reincidentes, ¿no? Y también las personas que son agresivas son así, tienen esta forma de ser. A ver, el antisocial tiene pocas habilidades sociales, ¿no? Entonces ha aprendido a comunicarse de otra forma, que a nosotros a lo mejor nos parece anormal, estadísticamente es anormal, pero para ellos en su mundo, ellos se comunican de la forma que creen que es lógica. Por ejemplo, en un grupo de delincuentes, el TAP, el antisocial, es el más violento, el más cruel, el más despiadado y suele ser el líder. El trastorno antisocial de la personalidad se parece al psicópata, pero ahora, dentro de un rato, voy a explicar que hay ciertas diferencias cruciales, ¿no? Antiguamente se utilizaba más el término sociópata para este tipo de personas, ¿no? Dando a entender que es el fruto de una crianza o de un ambiente adverso, ¿no? Y muy a menudo es así. Muchos de estos tipos provienen de un ambiente que es criminógeno, en la zona donde han crecido o en su familia ya los valores eran los propios desde su mundo de la delincuencia criminal. Pero, ¿qué lo distingue del psicópata? Incluso del psicópata criminal, que es casi idéntico. Pues que el TAP aún puede tener ciertos sentimientos, afectos, sinceros. O sea, es capaz de sentir. Puede tener, por ejemplo, puede sentir vínculos con familiares, con hijos o con algún amigo, ¿no? O sea, son capaces de cierta lealtad. Y eso el psicópata no lo tiene. El psicópata no quiere a nadie.
ni le importa. O sea, él no tiene ningún tipo de lazo afectivo con nadie ni con nada. Otra diferencia entre el TAP, el antisocial, y el psicópata es que el TAP también puede tener ciertos principios, ciertos valores, aunque nos parezcan raros, ¿no? Puede tener los valores del mundo del crimen, un cierto honor, ciertas reglas que siguen, incluso en la cárcel. En cambio, el psicópata puede darte un discurso sobre valores y honor, pero él no lo tiene. Él es desleal, mentiroso y no tiene fidelidad ni sigue ningún tipo de valor. Al contrario, para el psicópata en realidad los valores son tonterías, debilidades que tenemos el resto de gente. Y una última característica que le distingue del psicópata es que el antisocial en algunos casos es capaz de sentir remordimientos, arrepentimiento, cuando ha hecho daño a alguien. Por ejemplo, si ha hecho daño a alguien inocente, ¿no? Quizá no sean de la intensidad de una persona normal, pero los tiene, ¿no? Y en cierto modo tiene cierta capacidad de rectificar un poco su conducta si se le ayuda, ¿no? El psicópata, en cambio, nunca siente nada por las víctimas, al contrario. Piensa que se lo han buscado y que la vida es dura y que cada uno se espabile. Eso como mínimo. Algunos incluso disfrutan del dolor de las víctimas, ¿no? E incluso disfrutan rememorándolo, recordándolo, ¿no? O sea, es una gran diferencia, ¿eh? El antisocial, como veis, todavía tiene cierta humanidad, aunque sea una persona violenta y rabiosa. Y aunque sea capaz de ser muy cruel, incluso a veces comete delitos en los que su violencia es extrema, despiadada. Incluso a veces más que un psicópata integrado, ¿no? Que no suele ser violento físicamente. Pero ellos funcionan así, como a sangre caliente, reaccionan y no se frenan. Pero quizá en su núcleo de personalidad, en su fuero interno, no tienen la frialdad, la dureza, la falta de humanidad que tiene el psicópata. Bueno, espero que haya quedado claro la diferencia entre trastorno antisocial y psicópata, ¿no? Que mucha gente piensa que es lo mismo. Se parecen, pero tienen diferencias que acabo de explicar.